Muy buenas tardes. El Instituto Nacional de Antropología e Historia, el Museo Francisco Villa les da la más cordial bienvenida a esta plática, conferencia que tiene como tema la declaratoria del itinerario cultural del Camino Real de Tierra Adentro. Esta conferencia está dentro del marco del 80 aniversario del Instituto Nacional de Antropología e Historia en México y del 30 aniversario del INAH en Durango. Forma parte de una serie de eventos con los cuales estaremos celebrando, que empezamos en el mes de febrero, pero que están encontrando su momento más álgido en esta temporada vacacional. Realizar estos festejos, créanme que para mí ha sido un gran gusto, porque nos ha dado la oportunidad de reunirnos con grandes y viejos y buenos amigos, muchos de los cuales se encuentran en el público, con muchos colaboradores que han trabajado de la mano y a la par del Centro INAH, y en esta ocasión, por supuesto, con nuestros invitados especiales, a quienes les pido que recibamos con un caluroso aplauso. Me permito presentarles al doctor José Luis Punzo Díaz, y al ingeniero Rubén Durazo Álvarez. Los compañeros y muchos de ustedes que están del otro lado de la sala, tuvimos la oportunidad de trabajar hace algunos años en una empresa muy grande que fue la conformación del expediente para la declaratoria del itinerario cultural. Es de gran júbilo para nosotros estar aquí conmemorando ese evento, pero también es un gran recordatorio, y espero que lo abordemos en algún momento, sobre los compromisos que contrajimos en su momento y a los cuales tenemos que seguir impulsando y darles seguimiento. Antes de darle la palabra a nuestros invitados, pues me gustaría hacer dos avisos parroquiales, como acostumbramos. Uno es el evento del día de mañana que tendremos en las instalaciones del Centro INAH. Vamos a tener una inauguración de una exposición de fotografía titulada Chamet, los Ogdan y el Camino de los Muertos. Es no solamente una exposición de fotografía que espero que les guste porque son mías, así que espero que vayan y aplaudan, pero es un evento muy significativo porque es la primera vez que el Centro INAH en Durango hace una exposición de carácter etnográfico. ¿A qué me refiero? El Centro INAH en Durango se ha abocado en los últimos años principalmente a las áreas de monumentos históricos y a las áreas de arqueología, que pues son, digamos, como la piedra angular de nuestra institución, pero no ha dado mucha cobertura al aspecto de las culturas vivas, en este caso de los pueblos indígenas de la entidad, y sobre eso tratará nuestra exposición del día de mañana, que esperamos nos acompañe. El otro evento que espero pongan por favor en su agenda y que ya les estaremos confirmando es el 15 de agosto, que se estará celebrando aquí, donde tendremos el magno evento del 80 aniversario, donde esperamos por lo pronto contar con la participación del director general de INAH, por confirmar, pero por lo pronto la conferencia y el foro que se va a desarrollar ese día está confirmadísimo. Entonces, anótenlo por favor en sus agendas. El 15 de agosto, 5 de la tarde, ¿no? 5 de la tarde en este mismo lugar. Pues sin más, le doy la palabra a los compañeros que, aunque no necesitan presentación, ya los presentamos. Entonces, adelante, bienvenidos. Bueno, ¿se oye bien, verdad? Bueno, muy buenas tardes, mucho gusto. Vemos aquí gente muy conocida. Veo aquí un detalle que yo aplaudo mucho. Ya veo jóvenes, veo morros, veo un niño y veo otro niño allá atrás con el ingeniero Gamero. Eso me da muchísimo gusto, porque el Camino Real debe buscar eso, debe buscar esos relevos generacionales, ¿no? Ahorita vamos a tratar de hablar de lo que es este extraordinario camino, ruta. Para la UNESCO se le denomina como un unitario cultural, ¿no? Históricamente se ha visto que todas las grandes civilizaciones han necesitado caminos, ¿sí? Vías terrestres. ¿Para qué? Para un intercambio de información y de comercio. Ahorita precisamente eso cada vez tiene una connotación diferente. ¿Por qué? El Internet, el Facebook, el Twitter. Eso nos permite comunicarnos con gente en el Congo belga, en Bielorrusia, ¿no? Antes no era así. Entonces, por eso los caminos han cumplido un gran papel en la historia de la humanidad, ¿sí? Y en este caso vamos a hablar de un camino, el Camino Real de Tierra Adentro. Estará enfocado precisamente a cómo surgió esa declaratoria, pero antes vamos a abordar unos temas coyunturales
de su servidor, de José Luis y de Toño, de todo lo que significó esta declaratoria. ¿Okay? El llamado Camino Real de Tierra Adentro, pues es esa ruta, ¿no? Estamos hablando de 2.600 kilómetros. Es casi 3 veces el Camino de Santiago, es la cuarta parte del Camino de la Seda y es como la mitad del Camino de indio, ¿no? El Camino Inca. Salía de la Ciudad de México y llegaba a la ciudad de Santa Fe. Esta conferencia tiene propósito de hacer una retrospectiva, ¿no? Al final vamos a hacer una serie de reflexiones en donde queremos que ustedes también participen, porque el camino es de todos, no solamente de nosotros que nos tocó cumplir un formato oficial que era la declaratoria. La hemos dividido en antecedentes, los caminos reales, que es patrimonio mundial, las actividades previas y después, y la declaratoria, ¿no? Antes de seguir vamos a presentar un video de unos 5 minutos, pero antes aquí el doctor Punzo quiere abundar un poco más sobre el tema. Bueno, nada más, antes de empezar con el video y ya con la formalidad un poquito más de la presentación, pues primero nada más agradecerles a todos por estar aquí, ¿no? De verdad me da un gusto enorme que me hayan invitado, Toño, ¿no? Como muchos de ustedes saben, muchos años de mi vida las pasé aquí con ustedes en Durango, ¿no? Más de 20 años estuve dedicado a investigar que siento que es mi estado realmente, más que cualquier otro lugar de este país. Entonces, pues nada más eso. Y otra cosa que todos los que me conocen, porque ya muchos me han oído, no me gusta nada más hablar a mí solo, entonces por favor, cuando tengan dudas, levanten la mano. Esto queremos que sea una charla amena, ¿no? Queremos que sea algo en el cual podamos interactuar, ¿no? Más allá de simplemente venir a informar algo, ¿no? O sea, realmente entendemos nosotros que el camino real pues es algo mucho más interesante y es algo que nos identifica a todos, primero, y yo creo que más importante como duranguenses o como neovizcaínos en su momento, ¿no? Y entonces es una cuestión que me parece que es fundamental para nuestra identidad como duranguenses, ¿no? Y siempre voy a hablar yo como duranguense, entonces ahí me perdonan aunque no lo merezca, pero así lo voy a decir, Entonces si quieres podemos empezar con el video, mi querido Rubén. Adelante, entonces un video de 5 minutos para hacer un poco más claro lo que significa el camino. Seguimos con una disertación y como dijo aquí José Luis, nos interesa que haya mucho un diálogo, ¿no? No queremos que esto sea un monólogo, es para enriquecerlo. Seguramente se reconocerán por ahí en el video. Sobre este histórico camino, el más largo e importante del hemisferio norte de América. Que comunicó las ciudades de los pueblos originarios, Teotihuacán, Tula, Chicomostoc, Chalchihuites, Altavista y Paquimé.
Lo haré a través de las huellas dejadas por más de 450 años desde la llegada de los españoles. Quienes fundaron reales de minas, los más ricos e importantes de la Nueva España, y en su momento rivalizando con el Potosí boliviano. Por donde llegaron los evangelizadores y se transportaron mercancías, personas e ideas. Por él se movieron enormes cantidades de plata y oro hacia España y las Filipinas. Y para protegerlas, establecieron presidios, villas y ciudades. Metales preciosos para la monedación que permitió realizar transacciones comerciales entre Asia, América y Europa. A su vera se establecieron estancias agrícolas y ganaderas, y fue la principal ruta de poblamiento de europeos, indios y africanos al norte del continente por más de 200 años. El camino nos heredó hermosas ciudades, 5 de ellas patrimonio cultural de la humanidad: Ciudad de México, Querétaro, San Miguel de Allende, Guanajuato y Zacatecas. Asimismo, constituye aún el testimonio tangible de la sangre hispana en el actual sudoeste de los Estados Unidos. Y en él, la historia dio 2 vuelcos que nos cambiaron para siempre: la conquista del septentrión de la Nueva España y el movimiento de independencia. Ya como una nación libre, el camino dejó de ser real, pero no por ello menos importante. Abrigó la República errante del presidente Juárez para que resistiera a la invasión francesa. Hoy es 15 de septiembre de 1864. ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva los héroes que nos dieron patria! ¡Viva! ¡La República continúa! ¡Viva! Y llevó el peso de la Revolución Mexicana a través de la División del Norte del general Francisco Villa. Una larga vida de siglos tiene esta histórica ruta, que permitió el fortalecimiento de una identidad regional del norte de nuestro país y que hoy en día puede convertirse en el gran detonante turístico del norte y centro de México. El camino real de tierra adentro tiene algo que contar, algo que mostrarnos, algo que enseñar, algo que dejarnos. Bueno, proseguimos, ¿no? Y con eso la idea es dar un panorama un poco más general de lo que significa el camino, ¿no? Los antecedentes, ¿cuándo empieza este proyecto de manera formal? Es principalmente en 1993. Había investigaciones un poco informales, de investigadores tanto del suroeste de Estados Unidos como México, Texas, Arizona y la parte norteña, Chihuahua, Durango, y en 1993 ambos gobiernos se ponen de acuerdo, hacen un convenio de colaboración, en este caso es el National Park Service, el BLM y el INAH. Y esa fue la idea, ¿no? Así empezó. De 1993 al 2008, 2010, estamos hablando casi de 17 años. ¿Cuál era el tema? Primeramente era conservar el patrimonio, ¿no? O sea, si no conservamos lo que tenemos, después va a ser muy problemático entenderlos, ¿no? Porque esta construcción forma parte de la identidad. Ahorita vamos a hablar más adelante de lo que significa el tema de las arquitecturas en el camino real, ¿no? Entonces empieza, se definen metas, se plantean los siguientes objetivos. Y uno de los objetivos principales era fortalecer la identidad regional, ¿no?
O sea, la identidad regional es muy importante para cada nación. En esta parte norteña, en esta parte del centro norte, se encontró que el Camino Real de Tierra Adentro condensaba y sintetizaba toda esta serie de valores que le dan cohesión a un grupo social, ¿no? Llámese duranguense, zacatecanos, hidrocálidos, guanajuatenses o llegar hasta la Ciudad de México, ¿no? También era formar recursos humanos, sugerir medidas legales y también como un objetivo final era que fuera declarado como Patrimonio Mundial de la Humanidad por parte de la UNESCO. Sí, esta parte es muy importante porque yo creo que ahí un poco muchos de los que estamos aquí, y obviamente yo ahí incluido, recuerdo en el 97, ¿verdad? 97, seguramente algunos de ustedes, los que son casi tan jóvenes como yo, recordarán que se organizó aquí uno de los primeros coloquios del Camino Real de Tierra Adentro, en donde de rebote yo esta vez presenté, me acuerdo ahí todavía era un Nobel estudiante casi, recién salido, y me tocó presentar sobre los caminos transversales de la sierra, ¿no? Los caminos que iban a Topia, los caminos que iban a Guarizamey, ¿no? Y estas cuestiones ahí de la mano con Miguel Vallebueno, que es otra persona que no veo que haya llegado, pero que espero que llegue pronto. Pero como siempre, Miguel, así es Miguel, todos lo conocemos, todos conocemos a Miguel, entonces sabemos que ahorita llegará un poquito más tarde, ¿no? Pero yo creo que esto es muy importante porque al final esta semilla se plantó hace mucho tiempo, ¿no? Y esto fue lo que nos permitió a través de estos objetivos y poder llegar, como vamos a ver un poquito más adelante, a la Declaratoria de Patrimonio Mundial. Los caminos reales, ¿no? Primero teníamos que tener la certeza histórica de que era un camino, ¿no? Que no era una ocurrencia. Para eso pues nos remitimos al campo académico. El campo académico sustentó muchísimo todas estas investigaciones, como los trabajos en campo que vamos a ver más adelante, que consideramos que fue un gran aporte de esta experiencia. El barón de Humboldt en su ensayo en 1804 nos dice que hay 4 caminos en México, ¿no? El que va de México a Veracruz, México a Acapulco, el de México a Oaxaca y el de México a Durango y a Santa Fe, ¿no? Vulgarmente llamado Camino de Tierra Adentro. Ok, pues ahí está el camino, ¿no? De una manera fundamentada académica e históricamente. Pero a veces cuando hablamos de caminos, ¿por qué camino real? ¿Por qué tierra adentro? Pues nos tenemos que remitir a las ordenanzas de Alfonso el Sabio, ¿no? En sus ordenanzas, en sus partidas del señorío, nos dice la ley sexta que todos los caminos públicos son del rey. Entonces por eso todos en la época colonial se decían eran caminos reales. ¿Por qué? Porque era obligación del rey mantenerlos seguros y limpios, ¿no? Si hacemos una analogía en la actualidad, ahorita agarramos una carretera, nos queremos ir a Mazatlán y pues está la libre o está la de cuota, ¿no? Y la de cuota pues nos cuesta más. ¿Por qué? Porque está en mejores condiciones. Hagan de cuenta que es lo mismo, ¿no? Entonces ahí viene la definición clara, sucinta de decir camino real, debido a que nosotros venimos este proceso de colonización de la monarquía española. Hubo un rey que le llaman el Alfonso el Sabio, que ordenó, que hace una serie de ordenanzas, y tierras adentro, ya lo vimos, salía de la Ciudad de México, era tierra adentro, tenía que buscar a Santa Fe. ¿Ok? Bueno, ¿cómo se fue desarrollando el camino? Empieza México, 1521, ahorita estamos ya cerca de los 500 años de la consumación. ¿Qué pasa después de la conquista de México Tenochtitlan? Empiezan a hacer una serie de expediciones, unos se van hacia el sur, otros hacia el sureste, y hacia el norte empieza a fundarse Querétaro, Guanajuato y las grandes minas de Zacatecas de 1548, ¿no? Ahí se esboza el primer camino, el Camino de la Plata. Era tanta la riqueza zacatecana que sí se tuvieron el recurso suficiente para empedrarlo, no estuvo empedrado de Zacatecas por toda esta parte de los presidios, de esta guerra chichimeca que nos habla tanto Philip Powell, Ojuelos, San Felipe Torres Mochas, Hacienda del Cubo, San Miguel de Allende, hasta llegar a la Ciudad de México. Pero posteriormente empieza y sigue Durango, ¿no? Durango 1563,
fundado por el capitán Francisco de Ibarra, un adelantado, pariente de uno de los fundadores, de estos 4 fundadores zacatecanos, de Diego de Ibarra, funda esta bella ciudad en 1563 como capital de un reino. Posteriormente, uno de sus lugartenientes llega a Santa Bárbara en 1567. Hasta el 1598, Juan de Oñate, otro de estos hijos, de estos grandes mineros zacatecanos, ¿no? Hijo de Cristóbal de Oñate, otro de los pobladores de Zacatecas, funda San Juan de Caballeros en 1598, que ahí se esbozó lo que era el Camino Real de Tierra Adentro. Santa Fe es un poco posterior, en 1610. ¿Y qué pasa? Fueron surgiendo toda esa serie de ciudades que han vertebrado, como Aguascalientes, como Chihuahua, como El Paso, ¿sí? Pero todo esto formaba parte de un sistema, ¿no? Esta plata que dice José Luis, que más al rato la vamos a abordar, tenía que sacar, el camino era una medida de control del territorio, pero principalmente se buscaba sacar esta plata y se mandaba a Europa, pero también se tenía la relación con Asia. Entonces estaba muy ligado con el puerto de Veracruz, con el puerto de Acapulco. Posteriormente surge el camino de los Tejas, en Zacatecas, el camino de la Pimería Alta, allá por Paso de Carretas, Janos, llegaba a lo que es Sonora y Arizona, y la ruta de Anza, ¿no? Ese camino terrestre que con las reformas borbónicas se quiso ligar lo que era la California, ¿sí? De esto yo lo que quisiera que, pues muchísima información, ¿no? Entonces lo que yo quiero que sobre todo les quede en la mente a todos es la importancia de Zacatecas. De repente no medimos lo que fue el descubrimiento de las minas de Zacatecas. O sea, la mina de Zacatecas fue tan rica que hizo realmente una revolución, o sea, que se tuvo que cambiar toda la geografía de las conquistas, porque todo el mundo entraba por Guadalajara, ¿no? Y pues después Guadalajara es tan importante y toda la Nueva Galicia. Pero ese descubrimiento va a hacer que sea tan importante sacar esa plata, que el reino y que los mineros como donde estamos, ¿no? Esto se construyó con plata, no de Zacatecas, pero de esa misma plata, le invirtiera tanto dinero para poder hacer un nuevo camino, y además por un territorio infestado todavía de tribus indígenas que estaban en pie de guerra absoluta, ¿no? O sea, porque había que sacarla derecho, porque no había forma de meter carretas por el otro lado. Entonces, es bien importante eso porque esa es la base de toda esta fundamentación del camino. Entonces es lo que hay que tener en la mente. Sí, lo que dice José Luis es muy importante, ¿no? Porque antes de Zacatecas, después de la guerra del Mixtón, los caminos hacia el norte no eran por el camino real que estamos viendo, era por la costa, ¿no? Por ahí entraba Núñez de Vaca, por ahí estaba Fray Marcos de Niso y Vázquez de Coronado. Es precisamente lo que dice José Luis, esta plata es una plata, o sea, puede rivalizar con el Potosí en Bolivia, que es algo inaudito, no es algo único que ha pasado en la historia de la humanidad. Pero bueno, ese es el camino, todos los caminos transversales. Aquí en Durango todavía hay más caminos transversales. Tenemos el viejo camino a Topia, tenemos el camino a Plomosas, ¿sí? Esos, pero todos llegaban y se concentraban al camino real de tierra adentro. Pero al mismo tiempo, este camino, así como lo ven, formaba parte del gran camino real intercontinental, ¿no? Ese camino, ¿dónde surgía? Surgía en Sevilla, la carrera de las Indias, llegaba a La Habana, llegaba a Puerto Rico, ahí se dividía la flota, una venía a Veracruz, otra iba a Cartagena de Indias. Aquí en Veracruz llegaban a la Ciudad de México, se iban a Acapulco y se iban a Manila, ¿no? Y luego el tornaviaje. O sea, estamos hablando del camino, el itinerario más extenso que ha conocido la humanidad es ese, ¿no? Y fue lo que diríamos el primer imperio global, ¿no? Felipe II, los Habsburgo tenían, y después los Borbones, decían en su territorio nunca se ponía el sol. ¿Por qué? Porque ellos estaban en Europa, en América y en Asia, ¿no? Por eso se explica de cierta manera que aquí lo podemos ver. Vamos aquí a la Galería de Arte Sacro, a 2 cuadras, y podemos ver Cristos tallas de marfil con los ojos rasgados. ¿De dónde venían? Venían del Galeón de Manila, ¿no?
¿sí? La porcelana. Pero ¿qué pasaba? De acá iba la plata y allá nos regresaban todas estas porcelanas, sedas, ¿no? Y a Europa, ¿qué nos venían? Venían libros, venían objetos de arte, venía el vino, ¿no? Entonces, en su momento, la Nueva España, lo que hoy es México, fue el axis mundi del mundo. Fue el lugar más importante, el lugar más rico que hubo durante casi 200 años era precisamente la Ciudad de México, en función de esto, ¿no? Entonces, aquí el camino real de tierra adentro convergía en la Ciudad de México y en La Habana, y el otro gran camino, el camino andino, a través de Cartagena de Indias. Entonces, no hay que perder de vista eso, que el camino real de tierra adentro formaba parte de este sistema muy importante que se llamó el Camino Real Intercontinental, ¿no? Por eso en Manila hay tamales, ¿sí? Se habla el español, hay mucha herencia, pero más que una herencia española, es una herencia criolla, es una herencia mexicana. Y en China, ¿no? Que las monedas eran acuñadas aquí, ¿no? Era con plata mexicana, ¿no? O sea, imagínense, ¿no? O sea, en ese momento, o sea, realmente fue un motor de la economía. Y ese es otro de los puntos que hay que tener en la mente. Realmente uno de los valores más importantes que la UNESCO vio sobre el expediente del Camino Real, y que tenemos que darnos cuenta porque nosotros estamos en el corazón de ese Camino Real aquí en Durango, ¿no? Fue que monedizó parte del mundo en ese momento. O sea, la plata de aquí, que salía de estas minas de aquí de los alrededores, de Zacatecas, de Parral, de Avino, de todas estas minas de por aquí, esa era la que se acuñaba y la que se gastaba en China, con la que se pagaban en los bancos en Holanda. O sea, y eso salía de aquí, de esta riqueza. Por eso tenemos estos palacios de nuestros mineros neovizcaínos, ¿verdad? Porque esto es un palacio, o sea, no hay otra palabra. Sí. Vi un programa de televisión de algo que estaba mencionando ahorita el ingeniero y tú, pero más el ingeniero. Todo el mundo nos fuimos con la finta, al menos yo, de la historia que ha brevado en la historia del mundo, y mencionan mucho la Nao de China, pero en este documental que vi y en este libro que leí, dice que lo principal fue el galeón de Manila. Yo sí quisiera que ahondaran un poquito sobre eso, porque era muy importante el galeón de Manila, que venía con más frecuencia, que venía con más información cultural y de todos estos lugares que la Nao de China. No sé. Sí, bueno, se trata de confundir casi lo mismo, ¿no? La manera más adecuada es el galón de Manila, ¿no? Haciendo un poco de historia, ¿qué buscaba Colón? Buscaba la ruta de las especies, ¿no? Cuando hace el viaje Magallanes, la circunvalación, se da cuenta que su regreso llega a tierras portuguesas, hablan de las famosas Molucas. Entonces, en el segundo viaje, el Cano no lo puede lograr porque el tornaviaje era muy difícil. Hasta Fernández de Urdaneta en 1567 logra hacer eso, y llegaban, y eran galeones. Los galeones empezaron a fabricar principalmente aquí en Zacatula, en Iztapa, porque había la materia prima. Después se hacen en la parte de Manila, pero la manera más adecuada, la que yo sé y yo la comparto, es el galeón de Manila, ¿no? La Nao de China eran estas embarcaciones, ¿cómo se llaman estas embarcaciones chinas? Tiene nombrecito, no recuerdo. Ellos iban porque sabían que había plata, y los chinos les surgía la plata para hacer toda su orfebrería. Entonces había un intercambio y era extraordinario, era demasiado el comercio de los chinos. Después los japoneses lo vimos, después lo que le pasó a Francisco Javier, pero era el galeón de Manila. Llegó el momento que el galeón de Manila era el acontecimiento más importante. Se tenían casi un viaje o dos viajes durante un año, 2 años, ¿no? Aquí hay cosas extraordinarias, como
un naufragio que todavía se puede ver, te recomiendo que veas ese documental, un naufragio en la península del Vizcaíno, ahí en Baja California, que se cayó, o sea, se naufragó un galeón de todas las riquezas que tenía, ¿no? Entonces hubo mucho de leyenda, hubo muchos muy importantes, pero eso fue lo que le dio mucho sentido, no solamente a la Nueva España, sino al Imperio Español, pero el camino real de tierra adentro, como dice José Luis, ahorita lo vamos a ver, es precisamente esa plata que salía, llegaba hasta allá, fue el circulante, fue el euro o fue el dólar antes de la etapa de la industrialización. ¿De dónde salía así? O sea, cuando uno va a Europa y se maravilla de esas construcciones barrocas, rococó, el Escorial, pues ¿cómo lo hicieron? Pues con la plata mexicana, esta plata de aquí, se acabó. Bueno, está bien. Poblaciones más importantes asociados a este itinerario. Ojo, aquí no decimos que es un proyecto cultural, pero no, este es un camino, es un espacio, ¿no? Y hubo varios caminos a la ligera, caminos de seca. Entonces podemos observar que donde empezaba la Nueva Vizcaya, tenía la Nueva Galicia, pues era precisamente aquí la hacienda del Calabazal, en la Sierra de Órganos, ¿no? Ahí empezaba la Nueva Vizcaya, y todos esos, había un camino a las carretas de Cuencamé, Cuatillos, Nazas, ¿no? Pero obviamente nos faltan una serie de haciendas, parajes, georreferentes, que no los podemos poner ahí, pero tratamos de sintetizar todo lo que eran las principales construcciones del Camino Real de Tierra Adentro, ¿no? Muleros, Úchil, La Punta, El Chorro. Ese es nuestro espacio. O sea, no queremos hablar de toda la ruta porque ya sería un tema muy grande. Nos quisimos enfocar lo que era Durango, la antigua Nueva Vizcaya, eso. Bueno, Patrimonio Mundial. ¿Qué significa Patrimonio Mundial, no? La UNESCO, pues la UNESCO es la institución que se encarga de la educación, la cultura y la ciencia, emanado después de la posguerra, etcétera, etcétera. Pero también había una parte, desde un punto de vista cultural, que la UNESCO empezó a voltear a ver, que era el Patrimonio Mundial. ¿Dónde surge eso? Surge precisamente en una de las grandes civilizaciones, en Egipto, en el rescate de Abu Simbel. Sí, justamente después de la guerra, ¿no? Y en estos años, pues Europa se da cuenta de la destrucción del patrimonio, ¿no? Se da cuenta de que hay una destrucción tremenda de cosas, una pérdida, y la ONU, ¿no? Lo que sean las Naciones Unidas, después, pues se dan cuenta de la necesidad de rescatar estos bienes universales. Y el primer ejemplo que viene de esto, pues es en 1959, con la presa de Asuán en el sur de Egipto, en donde se iban a inundar, ¿no? Estos procesos de Nasser, ¿no? de estas grandes obras que se querían hacer sobre el Nilo, pues iba a inundar una gran cantidad de templos, y entonces por primera vez la UNESCO hace un llamamiento a todo el mundo, pues para salvarlo, ¿no? Y porque esto ya no era una cuestión nada más de Egipto ni de Sudán, sino era una cuestión del patrimonio mundial. Y es la primera vez que se escucha esta palabra. Y entonces se juntan los países y entre todo el mundo se logran salvar, sobre todo el templo de Abu Simbel, y se desmonta, ¿no? Como vemos ahí en las imágenes, estas grandes esculturas, y se vuelven a montar aguas arriba, ¿no? Para protegerlas. Sí, bueno, obviamente la UNESCO, a partir de estas ideas, pues empieza a hacer una primera clasificación, ¿no? de pues, ¿qué es el patrimonio, ¿no? ¿Qué es esa cosa que se llama patrimonio, ¿no? Que siempre lo hablamos todos y que nadie lo entendemos bien, ¿verdad? De repente, porque siempre se confunde, ¿no? Lo vemos desde muchas lecturas. Entonces, la UNESCO busca, pues, como encontrar así como los puntos claves, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo primero que hace la UNESCO? Pues dice, pues vamos a dividir en dos, en lo que es cultural y lo que es natural, ¿no? Y entonces, bueno, lo que es cultural, pues ¿qué son los monumentos, los conjuntos, los lugares, los sitios, ¿no? Empieza a ver los patrimonios naturales, los monumentos naturales, formaciones naturales relevantes en el mundo,
igual, ¿no? De lugares importantes que estaban ahí. Y obviamente también la UNESCO se da cuenta pues que hay algunos que son mixtos, ¿no? Que tienen que ver tanto con lo cultural como con lo natural, y entonces a partir de ahí empieza a generar nuevas categorías, que son todas estas que no se las voy a leer, obviamente, que son las 18 categorías que la UNESCO tiene de patrimonio mundial. Entonces, en estas, sobre todo, pueden ver desde bienes arqueológicos, ¿no? Pues que es a lo que me dedico, Chichén Itzá, ¿no? Vamos a ponerle así, por ejemplo, en México, ¿no? Por poner un ejemplo. Sitios de arte rupestre, que ahorita vamos a ver, fósiles, etcétera, hasta la 18, que es en donde se nos ocurrió en este maravilloso viaje del Camino Real de Tierra Adentro inscribirnos, que fue en rutas o itinerarios culturales, que es una de las categorías menos representadas que hay en la lista de patrimonio mundial. Aquí, por ejemplo, tenemos otra diapositiva que me parece muy interesante, ¿no? Que al año del 2018 hay un total de 1092 sitios de patrimonio mundial, ¿no? En todo el planeta, de los cuales 845 son culturales, 209 naturales, pero lo que quiero que ustedes vean es la importancia de México en esta situación. México está en el 7º lugar y es el primer lugar de América, si mal no estoy, no me voy a equivocar, es el primer lugar de América con número de sitios patrimonio de la humanidad, ¿no? Tenemos 35 sitios declarados, que aquí podemos ver, ¿no? Desde el año de 1987, cuando se hicieron las primeras declaratorias de patrimonio mundial por la UNESCO, de los primeros sitios de la Ciudad de México, Xochimilco, Monte Albán, Puebla, Teotihuacán, Palenque. O sea, ese fue como el primer paquete de sitios que se hicieron patrimonio de la humanidad, y hasta que llegamos al último que se inscribió, que también es un bien mixto, que es el Valle de Tehuacán y Cuicatlán en Oaxaca y Puebla, y es el hábitat originario mesoamericano y tiene que ver con el descubrimiento de la agricultura y cosas de estas, ¿no? Pero ahí nosotros en ese lugar 30, en el 2010, pudimos inscribir el Camino Real de Tierra Adentro, que es el que vamos a platicar. Es decir, desde que logramos eso en el 2010, aquí todos, porque de hecho aquí estuvimos cuando fue esas declaratorias, solamente tenemos 5, ¿no? Bueno, 4, porque realmente el otro fue al mismo tiempo, ¿no? El de Yabul y Mitla, ¿no? Son 4 sitios más que se han declarado Patrimonio de la Humanidad. Sí, aquí otro comentario, ¿no? Esa lista nos permite ver lo extraordinario que somos, ¿eh? Somos un país pluriétnico y multicultural. En temas de patrimonio de la humanidad, pues en América, pues por así decirlo, nos hacen los mandados todos, ¿no? Pero aparte es la gran diversidad que tenemos, ¿no? Ya hablamos de itinerario, pero en México tenemos paisajes, tenemos ciudades prehispánicas, tenemos ciudades coloniales y también tenemos patrimonio moderno, ¿no? La casa de Luis Barragán, CU, eso hace que este país sea extraordinario, ¿no? También, aparte, se tiene una lista indicativa. En la lista indicativa hay 30 sitios con posibilidades y tienen los tamaños de ser patrimonio mundial. O sea, aquí el único que está inscrito ahorita, en el caso de Durango, hay una ruta histórica importantísima que es la ruta Huichol. Sí, Cerro Gordo, parte de esta ruta huichola está en Durango, ¿no? Pero esto nos permite dimensionar lo que tenemos, ¿no? Somos un país extremadamente rico, ¿no? Y si hacemos una analogía con los otros países que tienen un gran patrimonio como Alemania, España, Italia, México está ahí. Entonces debemos sentirnos extremadamente orgullosos del patrimonio que tenemos, ¿no? ¿Sí? Nomás otra cosa, esto solamente es patrimonio cultural material, falta el inmaterial, el intangible. Esa es otra convención y también México ahí ha aportado, tiene ahorita 8 sitios en donde están Festividad de Muertos, los voladores de Tezcatlipocan, ¿sí? La charrería, la pirueca, la comida, no, olvídese, la comida michoacana. Entonces, o sea, por eso debemos sentirnos orgullosos que somos un país, olvídense, extremadamente rico. Y aquí lo podemos ver. Actividades. Como dijimos en el 93, bueno, había que hacer una serie de eventos académicos para darle coherencia, darle acuerpar
una posible convocatoria. Se hablaron de coloquios, el primero fue en 93, en Valle de Allende, Durango fue en 97, hasta el 2006 fue el último que se hizo, si bien recordarás, en Guanajuato, pero también hubo talleres de turismo cultural, talleres de planes de manejo. Sí, y aquí tuvimos una experiencia muy grata. En el 2003 se hizo un taller internacional de conservación y restauración de arquitectura de tierra. Se juntó el Centro INA de Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Chihuahua y Durango, ¿no? Y implementamos esto que la verdad tiene mucho éxito, no se ha vuelto a intentar, y fuimos a ver el templo de San Francisco en el 2003. Ahí lo conocen, así estaba, con esos súchiles preciosos, lo agarramos ahí en octubre, ¿no? Ya había pasado el cordonazo de San Francisco, entonces fue como el 6-7 de octubre, por eso se pueden ver esos súchiles, y empezamos, ¿no? ¿Cuál era la dinámica? En la mañana, conferencias, un rollo, en la tarde, a trabajar, a recuperar esas técnicas como eran los aplanados, las pinturas a la cal, y ven ahí, había gente norteamericana, los del lado derecho, pues ahí vemos a Pat Taylor, a Toño, y en la noche, pues ya se imaginarán, eran unas pachangas bien sabrosas, ¿no? Para consolidar el camino. Entonces, así está, ¿no? Y vean, así estaba. Y así quedó. Hicimos trabajos de consolidación, ¿no? ¿Qué consistió? Teníamos que consolidar eso porque si no se nos iba a caer. Y pues... Sí. Bueno, ahorita si quieres te dejo a ti el proceso, pero obviamente ese es tu tema. Pero yo creo que aquí algo muy importante que no se nos olvide es la suma de esfuerzos de las instituciones que hubo, ¿no? O sea, en todas estas cuestiones, desde gobiernos de los estados, gobiernos municipales, el INA, ¿no? Como instituto, etcétera, etcétera. O sea, realmente esta fortaleza patrimonial que tenemos y ahora sí, potencial que se ha logrado a partir de todos los sitios de patrimonio de la humanidad ha sido un conjunto de esfuerzos institucionales, o sea, esfuerzos individuales, ¿no? Que hemos hecho y que se han hecho y que todos hemos hecho en esta parte, ¿no? Entonces, creo que este es un taller, son ejemplo perfecto de esto, ¿no? Es un ejemplo donde por ahí atrás tenemos a los compañeros ahí, por favor que levanten la mano, que estaban ahí enjarrando. Allá donde está Omar, por ahí lo veo, que no se haga. Ahí, Omar, levanten la mano, por favor, gracias. Ahí Omar era todo un experto ya después de este taller. O sea, era realmente una cuestión en la que era el esfuerzo de todos, pues, o sea, no se trataba nomás de ir a echar el rollo y andar todos así bien vestiditos, sino que al rato todos nos poníamos la camisa y órale, a echar mezcla, y aquí bajo las órdenes de Rubén que nos latigueaba y de nosotros. ¿Dónde está el compañero Márquez también por ahí de verdad? Aquí está atrás. Sí, no, para abundar el tema, el Templo de San Francisco pues tiene una particularidad, ¿no? Que ya viéndolo con una óptica de muy arquitecto, sigue funcionando para lo que fue diseñado. Todavía en ese templo destechado se imparte el culto, ¿no? Eso es algo extraordinario, ¿eh? Eso es algo, aquí lo pongo a consideración. Este edificio fue diseñado para que fuera una habitación. El tiempo le dijo que ya no funciona como habitación, ahora es un museo. Entonces, todavía tiene ese valor agregado. Hubo cédulas, esas cédulas, algunas andan por ahí, ¿no? Esas cédulas tienen como 20 años, yo las he visto hasta en Guanajuato, en Chihuahua, aquí en Durango se pusieron alrededor de 18, ¿sí? Era con el propósito de difundir, o sea, es conservar, promover, difundir el patrimonio. La señalética, ¿no? Camino de Santiago de Compostela, ese es un referente. Entonces, ellos utilizan su famosa concha, su venera, ¿no? Que no es otra cosa más que una almeja. Pues aquí tenemos hasta patas de mole, chocolates, y ellos buscaban eso, ¿no? Entonces, aquí tratamos de buscar un referente y empezamos con ese tipo de señalética. Al final vamos a ver que falta por trabajar, y esa es una de las cosas, tratar
de establecer una señalética muy legible, muy ágil, que nos permita identificarnos en el territorio. Publicaciones, pues hay muchas, tanto de la parte norteamericana como la parte mexicana se empezaron a hacer. Aquí ahorita vi estos folletos, yo tengo los folletos de hace 20 años, estos son nuevos. Entonces, todo esto le permitió a la UNESCO entender que aquí había un interés, una preocupación del Estado por conservar algo que tenía mucho valor a través de este tipo de cosas. Aquí se hizo con un esfuerzo, un centro de interpretación de Camino Real de Tierra dentro de Navacoyán, un museo sencillo. Sí, aquí me gustaría que hablaras José Luis, porque aquí José Luis fue el encargado de la museística, hicimos un trabajo conjunto. Sí, bueno, pues eso era un pequeño museo que ojalá y se rescatara, ¿no? Que yo sé que ahorita está un poco olvidadón ahí en Navacoyán, ¿no? Y que yo creo que valdría la pena pues reimpulsarlo, pero la idea era eso, un lugar al pie del Puente del Diablo. Digo, todos conocen el Puente del Diablo, ¿sí? Los niños, a ver, las lavastidas, levanten la mano, ¿dónde están las niñas lavastida? No, que no les dé miedo, niña. Entonces, ¿su papá los ha llevado al Puente del Diablo? ¿No les ha llevado su papá? A ver, Víctor. ¿Qué dice? Saliendo vamos a ir ahorita al Puente del Diablo, brother, para que conozcan. No, pero está aquí a la salida de Navacoyán, un lugar padrísimo para ir un día de campo, para llevarse a los niños. ¿Tú conoces el Puente del Diablo? Doctor, ¿qué pasó, doctor? Necesitamos generar ese recambio ahí, ¿no? Para ver, son lugares maravillosos que los tenemos aquí a la vuelta. Y ahí junto tenemos ese pequeño museito que la idea era explicar todo esto de una manera sencilla para que la pueda ver cualquier niño, cualquier persona y poder entender esta cuestión del camino real, ¿no? Entonces, un esfuerzos modestos, pero que pues la idea era que se sociabilizaran, ¿no? Ahí en San Pedro del Gallo se empezó a hacer ese presidio, ¿no? No en el lugar, ahorita vamos a hablar de eso porque el presidio de San Pedro del Gallo fue muy importante, ¿no? Fue un lugar de pernocta desde la expedición de Oñate, entonces hubo un intento con esos dos torreones encontrados que nos define la fora, no se hizo en el lugar porque ahorita lo vamos a ver por qué no, pero en un costado tratando de recuperar esto, ¿no? Esto es otra de las acciones concernientes tendientes a buscar que el camino real siga vigente. Luego vino la declaratoria 2007, la Dirección de Patrimonio Mundial considera un acercamiento con los gobiernos tanto de Zacatecas como Durango, que fueron los pioneros, y se vio que era muy favorable postular un itinerario. ¿Por qué? Porque ya estaban hasta el chole, por así decirlo, de ciudades históricas, zonas arqueológicas, ¿no? Había que buscar nuevas categorías patrimoniales, ¿no? Entonces, pues ahí van otra vez los mexicas, sacan un itinerario. Siempre México ha sacado paisajes culturales, patrimonio moderno, bienes mixtos. Entonces se dice, 2008, se toma todo el año, se hace un equipo, fuimos alrededor de unas 50 personas, empezamos aquí en Durango, en Zacatecas, pero al final tuvimos que entrarle a todo el país, ¿no?